Silvina. Sí, Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo les tardes. va? Estaba pidiendo auxilio, no podía entrar. Estaba pidiendo auxilio a los técnicos de la Facu. No sé por qué no me habilitaba. Bueno, ya está, ya pasó el susto. Me empiezo a desesperar en mi ignorancia. A ver, chicos, las caras, así tomo lista. Pongan audio mientras tomamos lista. Profe, Sí, soy Jessica. Jessica, te veo. Sí, la verdad que no pongo la cámara porque me dio positivo de COVID y estoy hecho un trapo de piso. Se va a No, disculpar. Ya va a ser pero una estás en tu semana. casa. Ah, Sí, bueno, sí, bueno. por La suerte, venís pero sorteando. sí, pero no estaría muy agradable que ponga la cámara. Le pido disculpas. No te hagas problema. No te hagas problema. Gracias. Ya te pongo Bien. presente, ni siquiera te pongas audio. Así no te escuchamos toser. Gracias. Bueno, a ver, somos 14. 14. Empiezo a tomar lista, chicos. Aldecoa. Álvarez, Natalia. Presente. Presente. Amoroso, Martínez. Aranaga, Flor. ¿Amoroso qué pasó? No está. Aranaga. Artazu. Presente. Presente. Ávila, Mario. Buena hora, Jessica. Cabañares, Malena. Caliba, Gisila. Camelino, Liliana. Caruso, María. César, Camila. Che, no hay nadie. Chapa, Laura. Consorte, Julieta. Correa, Anabela. Cortés, Juan Daniel. Davos, Andrea. Datoma, Rosana. No está. Di Paola, Marianela. Fratini. Gargiulo, Valentina. Gómez, Micaela. Presente. Bien. Orni Peralta, Francisco. Presente. Presente. Legras, Jessica, presente. Licata, Malvina. Licata no vino nunca. Marcos, Mariano. Martínez, Tomás. 12 del 5. Medina, Julieta. Olza, Silvia. Hola, presente. Presente, Silvia. Pasica, Kevin Pasica. Ponce de León, María. María no está. Porté, Juan Cruz. Ahí te veo. presente. Presti, Trinidad. Presente. Presente. Quiroga, Rocío, te vi. Quiroga, Presente, ¿dónde? profe. Ah, te Acá. vi, sí. Rosas Bilbao, Lucía. Presente. Presente. ¿Dónde estás? Acá. Datómate recién, Rosas Bilbao, presente. Datoma te puse ausente, a ver. Espérate. Datoma, presente.
Russo Aguirre. San Pedro Lucía. Serrano Rocío. Presente, profe. ¿Qué fue eso? ¿Serrano bien? ¿Serrano presente? Sí, presente. Sí. Sí, me dice. Es Gromo. Porque es mi hija que se Y escucha. manda presente. Sí, Sí. me dice. Bueno, es Gromo. Le va a encantar la clase de hoy. Es Grasuti. Es Grasuti. Es que bueno, la señorita del jardín tiene COVID, así que tiene que estar acá. Ah, es un infierno. Sí, Es es un una infierno. locura. Es Lo una que está locura. pasando es una locura. Touceda, Valdés y Cerdá, Marco Cerdá. Listo. Bueno, después veremos al final, me darán los presentes. Es un infierno lo que está pasando. Nosotros íbamos a tener clases presenciales, no clases, sí los parciales presenciales y las libres. Y justo pasó esto, se retrotrajo la fase y bueno, y otra vez nos encerramos. Pero la verdad que es una pena. Yo ya estaba ilusionada porque la verdad que es mucho más agradable interactuar con presencia, pero es riesgoso también para todos, para todos. Así que bueno, hoy vamos a ver un tema, vamos a abordar las bolillas 16, puntos 1 y 2, que abarca todo el tema de desapoderamiento. Ustedes, no es un tema ajeno para ustedes el tema del desapoderamiento, porque ustedes eso lo han visto en el concurso preventivo, y recordarán que estábamos hablando de un desapoderamiento atenuado. ¿Y atenuado por qué? Porque el deudor sigue al frente de su actividad económica bajo la vigilancia del síndico. El síndico audita, vigila, pero el deudor no salía de la administración, no perdía la administración. Sí tenía restricciones a la disponibilidad, incluso hasta con autorización, pero no podía disponer. Pero llamamos atenuado, porque él seguía al frente de sus negocios. Ahora estamos viendo el desapoderamiento pleno, que está contenido a partir de la sentencia de quiebra. Es un efecto patrimonial de los más importantes que se producen precisamente por la sentencia de quiebra. Y se llama pleno porque ya pierde el desapoderamiento, es el despoder, es quitarle poder a un sujeto, en este caso el deudor, que ya no va a poder ni administrar ni disponer libremente. Es más, sufre un desplazamiento de su persona en cuanto a la atención de su actividad y de lo que ha sido la administración de su actividad económica, que va a ser sustituida y va a estar encabezada esa administración por el síndico, encargada a terminar en cabeza del síndico. O sea, se llama plena porque queda impedido el deudor de administrar y de disponer su patrimonio. Pero antes de seguir hablando de desapoderamiento, tenemos que hablar de esto, de qué es la responsabilidad del deudor, que habla del punto 16.1, de la responsabilidad del deudor respecto a sus acreedores. Y esto tiene que ver con uno de los caracteres, del proceso, que es la universalidad. Es decir, que determina la ley que el deudor responderá con todo su patrimonio como garantía, como prenda común para los acreedores. Y inmediatamente la ley dice, como dice el artículo 1, o cuando dice el articulado atinente a todo lo que es desapoderamiento y patrimonio de la ley de concursos, dice salvo las excepciones de ley. Y esto nos marca de que nos divide el patrimonio. Patrimonio significa, el concepto de patrimonio es todos los bienes, está compuesto por todos los bienes de un sujeto. Y los bienes, el concepto de bienes es las cosas, los bienes susceptibles de apreciación económica, las cosas, los objetos, y los derechos. También se ha discutido en cuanto a esta teoría si estamos hablando
de el patrimonio se compone nada más que de los bienes o es el patrimonio neto deducido los males. El patrimonio habla de bienes y de males, de activos y de pasivos. Entonces dice, ¿qué es el patrimonio? ¿Es el patrimonio neto deducida todos los males? ¿Es nada más que los bienes? ¿O es el tercer concepto que habla de que es los bienes y los males? Es decir, lo que tiene y lo que debe es lo que conforma el patrimonio. Que esa es la aceptación de nuestra ley. Si nosotros estamos hablando de patrimonio neto, excede a lo que es el concepto de derecho y ya tiene que ver con las ciencias económicas, que ya no es ese concepto de patrimonio neto. El patrimonio, el concepto de patrimonio es la composición de bienes y de males, es decir, de activos y de pasivos conforman el patrimonio de una persona. Respecto a esto, ¿tenemos un solo patrimonio o tenemos más patrimonios? En una primer teoría, que es la teoría francesa, decía que no hay persona sin patrimonio, y no hay patrimonio sin persona. Es decir, que tiene un solo patrimonio. Después con la evolución aparece la doctrina alemana que habla que dice que es verdad, ciertamente no puede haber una persona sin patrimonio, ni un patrimonio sin persona, pero que desdobla la figura y que el patrimonio, una persona, un sujeto, puede tener más de un patrimonio. Entonces, dice que cuando existe una sentencia de quiebra, el patrimonio que era general del deudor se va a transformar en un patrimonio de afectación y se divide en patrimonio de afectación especial y un patrimonio general. Y ahora vamos a meternos en esto. Nuestro derecho recepta las dos fuentes, la que existe, la que no hay personas sin patrimonio, y la que el patrimonio puede haber más de un patrimonio por sujeto. Ya les digo, ambas son tomadas por nuestro Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque cuando habla de que el patrimonio resulta prenda común de los acreedores, que responde el deudor con su patrimonio por las obligaciones asumidas, e inmediatamente desdobla diciendo, salvo las excepciones de ley, quiere decir que hay un patrimonio que no es tan universal la cosa, porque hay un patrimonio que no va a estar afectado por este proceso. ¿Me van siguiendo? El artículo, este concepto que está receptado en la Ley de Concursos y Quiebras, también está receptado en el Código Civil y Comercial en el 242, que el programa se los pide. En el 242 habla de bienes, y habla de que los bienes de un deudor constituyen la garantía de los acreedores. E inmediatamente agrega, salvo los bienes que están excluidos por este mismo código, por leyes especiales. Y ahí otra vez nos divide el patrimonio, que hay bienes que quedan excluidos y bienes que no van a quedar, bienes que van a estar sujetos, subsumidos en lo que va a ser el proceso de liquidación. Cuando nosotros hablamos del patrimonio y de la protección, ¿por qué estamos diciendo? Si estamos diciendo que el patrimonio va a ser con lo que ese sujeto, deudor, va a responder a todos sus acreedores, el legislador se encarga de resguardar, de salvaguardar ese patrimonio en la función que va a tener, de decir, bueno, va a tener que satisfacer todas las obligaciones que ese patrimonio, que ese sujeto adquirió. Entonces lo que se integra, ese es el objetivo también del desapoderamiento, es encapsularlo, es cristalizarlo, ¿para qué? Para que no lo desintegre, para que se mantenga el patrimonio con todo su potencial actual. Lo que está al momento de la quiebra es lo que quiere conservar. De ahí, en la clase pasada, o en el repaso, no me acuerdo, que hablábamos de la sentencia de quiebra, todas esas medidas restrictivas que yo les decía son para circunscribir el patrimonio y que de alguna manera ponerle un cepo que lo pueda vender, que lo pueda disponer, que lo pueda enajenar en desmedro de lo que es la garantía común de sus acreedores. Entonces, el concepto de patrimonio es precisamente para responder a eso. Gracias a Dios, esto del patrimonio, cuál es la naturaleza jurídica, antes se hablaba de patrimonio y la persona
respondía directamente por sus deudas. Con el correr de los años, con la influencia de los nuevos vientos, de la humanización del derecho, de la intervención de la doctrina de la Iglesia también para humanizarlo, se ha ido desprendiendo la idea de que el deudor responde por las deudas y hay una responsabilización patrimonial de las deudas. Se desprende la persona. De hecho, bajo el régimen anterior, que no es tan antiguo, de 19.551 había lo que era calificación de conducta, un concepto también que era una cosa bastante pretoriana, que se castigaba al deudor, había distintos grados de calificación, y si la quiebra era culpable era bastante injuriante para el deudor. Todo eso se derogó con la 24.522. En los nacimientos estos, que yo creo que ya hablé de esto, en el derecho romano, el deudor respondía directamente con su persona, al punto de que lo podían esclavizar, lo podían poner en esas, que resulta pintoresco, uno lo cuenta ahora, en el siglo XXI, y esto es pintoresco, pero la verdad es que agarraban al deudor, lo ponían en una picota, que son esas jaulas que se elevan, y lo ponían en las intersecciones de las entradas de los pueblos. Cada uno que pasaba le tiraba piedras. En aquella época la gente era iletrada, no era analfabeta, entonces hacían las pinturas del deudor y lo exhibían en postes, la pintura para que todo el mundo supiera la injuria que eso significaba. Al punto les contaba de que podían hasta descuartizar al deudor y se llevaban de acuerdo a las partes, de acuerdo a la deuda. A nadie le importaba eso. Con el tiempo se fue desdramatizando, y la responsabilidad es netamente patrimonial, al punto que se quitó eso de la calificación de conducta. Gracias a Dios se ha ido humanizando, y hoy la responsabilidad es netamente patrimonial. Y además divide el patrimonio en un patrimonio de afectación sujeto a los efectos de la liquidación de la quiebra, y un patrimonio general que es lo que va a conservar el deudor, que no lo va a alcanzar el proceso de la quiebra. Entonces, nosotros hablamos de la integridad del patrimonio y tenemos medidas para impedir que el deudor desafecte, venda, burle la confianza y burle lo que es esa integridad para responder a sus obligaciones. Entonces, podemos clasificarlos dentro del proceso concursal, dentro de la ley dentro del Código Civil y Comercial, y en la ley de quiebras. Hay normas tendientes a la integración o a la recomposición patrimonial. En el caso de la ley de concursos y quiebras tenemos tres grupos, que son la extensión de la quiebra del 160 y 161, la acción de responsabilidad del 173 y las acciones de ineficacia concursal del 118 al 120. Son los tres grandes grupos que intentan recomponer el patrimonio. Una cosa es la integridad, que son las medidas estas que se toman para preservar esa integridad, y otras son cuando el deudor ha desafectado, ha sacado bienes, intencionalmente o no, pero ha sacado bienes que menguan lo que es la garantía. Entonces todas estas acciones tienden a ensanchar la responsabilidad. Cuando nosotros hablamos que le vamos a extender la quiebra a esos sujetos del 160, a los socios de responsabilidad ilimitada, o a quienes hayan cometido los tres supuestos del 161, es que van a responder con su patrimonio, que lo van a tener que integrar al proceso de quiebras, y va a ensanchar la garantía que teníamos original. ¿Por qué? Se han desafectado bienes. ¿Me van siguiendo? Lo mismo pasa con el tema de la responsabilidad, a quienes hayan agravado, facilitado, no sé si ya lo vieron esto o lo van a ver. Van a responder patrimonialmente. Y ni hablar de las de recomposición del 118, 119 y 120, que son aquellas que salieron de alguna manera del patrimonio, y que esas acciones son tendientes a traerlo de nuevo, de que se reincorporen. Por eso recomponen un patrimonio que ha sido desgranado, que se ha ido liberando bienes, desafectando y burlando la garantía de los acreedores.
Respecto del Código Civil y Comercial, se mantienen, en el Código Unificado, se mantienen algunas como la acción pauliana o revocatoria, la acción oblicua o de simulación, que sea una o sea otra, la acción pauliana o de revocatoria tiene que ver con actos simulados. Es decir, cuando el sujeto deudor simula vender a un tercero, que en realidad no lo está vendiendo, son actos de simulación, como para desafectar bienes de su patrimonio y no responder a sus obligaciones, burlando así lo que es la integridad patrimonial. La otra, la oblicua, es, por ejemplo, un sujeto, hoy vamos a ver algo en sucesiones, en legados, que es cuando un sujeto no cobra algo que tenía que cobrar para que no entre a la masa y para no responder. Entonces, un tercero se coloca en posición, por subrogación, se coloca en la posición y hace que acciona para que esos bienes ingresen. Y ya en la ley de sociedades tenemos la perforación o corrimiento de ese velo jurídico. Ustedes se acuerdan cuando vieron sociedades, el velo de protección, cuando nosotros tenemos una sociedad que tiene una protección jurídica de responsabilidad limitada, es decir, que restringe y limita la responsabilidad a lo acordado en el contrato. Pero cuando han incurrido en acciones en detrimento de terceros, o más allá del objeto social, o burlando las garantías, en ese caso hay lo que se llama la doctrina de la perforación de ese velo jurídico, y van a responder los directores. Y también hay otra que es de reintegro, no de recomposición, que sería de reintegro en la ley de sociedades, que serían los aportes no integrados por los socios. Aportes, o bien que cuando los socios se comprometen a constituir una sociedad, hay una franquicia de la ley desde el momento de la constitución que les permite abonar el 25%, o sea, suscriben el 100%, pero integran el 25%, quedando responsabilizados a integrar el 75% restante de cada socio de cada aporte en un periodo no mayor de 2 años. Eso dice la ley de sociedades. Eso es en el supuesto que esa entidad quiebre en el periodo que no hayan integrado esos aportes, se los va a compelir a que los integren, porque en realidad esos aportes pertenecen a la masa, a la garantía de la masa. Y también está en un aumento de capital, que se hayan comprometido a hacer un aumento por aportes irrevocables, que hayan dicho vamos a aumentar el capital y no hicieron las integraciones. Todo eso se los compele a que lo integren, deberán integrarlo, los socios. Entonces ya tenemos que todas esas acciones, unas de integración, que son los procesos tendientes a que no se desintegren, y la otra, en el caso que sí se hubiera desintegrado, que sí hubieran salido bienes de ese patrimonio, que se reintegren, para potenciarlo de nuevo a los efectos de la responsabilidad y de cubrir como garantía a sus acreedores. ¿Hasta acá me siguen? Ese desapoderamiento va a operar como todo en la quiebra, todos los efectos de la quiebra, a partir de la sentencia de quiebra. Vieron que en el concurso era desde la presentación, muchos efectos eran desde la presentación, otro de la sentencia, otro de la publicación. Bueno, acá se da desde la sentencia de quiebra, los efectos más notables se producen desde el mismo momento, ipso iure, desde el mismo momento de la sentencia de quiebra se producen estos efectos. De manera que el deudor sabe perfectamente que desde el dictado de la sentencia no puede realizar este tipo de actos, están totalmente vedados. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite temporal? Porque si me die así eternamente, no, todo tiene un límite temporal. Sabemos cuándo empieza, con la sentencia de quiebra. ¿Y cuándo concluye? Creo que esto sí lo vieron. ¿Cuándo concluye? Cuando cesa la inhabilitación del fallido. Ustedes saben que la inhabilitación es un efecto netamente personal del fallido, pero están estrechamente vinculados. El desapoderamiento, que nace a partir de la sentencia de quiebra, culmina con el cese de la inhabilitación. Es decir,
todos los bienes, y el cese de la inhabilitación sucede habitualmente, según la ley, al año de que se dictó la sentencia de quiebra. Un año calendario. Se dictó el 1 de julio del 2021 y el 1 de julio del 2022 cesa en principio. Como ustedes habrán visto, y si no lo habrán visto lo van a ver, que la inhabilitación se puede o dejar sin efecto, o acortar los plazos, cosa que la verdad que es una mosca blanca, es una rareza que eso suceda, los jueces no se atreven generalmente a hacer eso, o que se posponga, que se prolongue en el supuesto de que se eleve a justicia penal y que haya un proceso penal y que culminará cuando concluya el proceso penal, vinculado económico, de naturaleza económica, estoy hablando. Entonces, en principio, si ustedes tienen que hablar de principio, la inhabilitación cesa al año. ¿Lo vieron esto ya? ¿Ya lo trataron, chicos? ¿Sí? Díganme con la cabeza. ¿Lo trataron? Los La plazos. habilitación sí. Bien, Lo vimos. perfecto. Entonces, sabes que en principio cesan al año. Es decir, todos los bienes que estaban en poder del deudor, en cabeza del deudor, y los que adquiera hasta el momento del cese de la inhabilitación, están sujetos al desapoderamiento. Los posteriores no. De manera que todo lo que ingrese va a ser sujeto susceptible de desapoderamiento. Ese sería el límite temporal. Esa inhabilitación, por supuesto, estamos hablando de personas físicas, personas humanas, como se dice ahora. Pues si estuviéramos hablando de personas jurídicas, la inhabilitación, ¿cómo es? Alguno que me conteste. ¿Cómo es? Definitiva. Salvo que se convierta o que cese la quiebra por algún motivo, o que se convierta en concurso preventivo. Si no es así, si no se dan esos supuestos, la inhabilitación de la persona jurídica es permanente. No así respecto de las personas humanas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos un límite temporal que nace con la sentencia de quiebra y cesa cuando cesa la inhabilitación. En principio sería de un año. Todos los bienes que ingresen a la cabeza del fallido en ese periodo son sujetos al desapoderamiento y constituyen prenda común de los acreedores. Además de un límite temporal, tiene un límite cualitativo, que es lo que yo les decía hoy. Es cuando se modifican, se desdoblan los patrimonios. Uno que queda afectado es de afectación, patrimonio de afectación, sometido a la liquidación, y otro patrimonio que se va a denominar general del deudor, que no va a quedar sometido en principio al desapoderamiento. Y esto lo trata el artículo 108, que habla de bienes excluidos, y que vamos a hacer un somero relevamiento de sus incisos. En principio, fíjense el título, dice bienes excluidos, y seguidamente el inciso 1 dice los derechos no patrimoniales, y esto trajo ríos de tinta, ¿bienes o derechos? ¿Todos los bienes o solamente los derechos no patrimoniales? ¿Y cuáles serían los derechos no patrimoniales? ¿Qué podríamos encuadrar en un derecho no patrimonial? Y acá la doctrina se divide. Una parte de la doctrina dice que el derecho no patrimonial es el nombre, el domicilio, la capacidad, y en realidad dice de ninguna manera, porque esos son atributos de la personalidad. La capacidad de un sujeto es un atributo de su personalidad. Y no está en el comercio, no es susceptible de desapoderamiento, porque eso no me lo pueden rematar, vender, no hay manera. De manera que cuando estamos hablando de bienes no patrimoniales, en realidad estamos hablando de bienes que están en el patrimonio, pero que por algún motivo no son, que podrían ser liquidables, que podrían ser susceptibles de una valoración económica,
pero que están, que por la ley los excluye. La ley excluye a estos bienes. El ejemplo más claro es un sujeto con cierta discapacidad que necesita una silla de ruedas y tenga una silla de ruedas maravillosa, ultra sofisticada, que tiene una valoración económica. ¿Le podríamos sacar a un sujeto una silla de ruedas para rematársela? No, es totalmente inhumano, salvaje. Lo mismo sucedería con cualquier prótesis que use ese sujeto, lo mismo sucedería con esas computadoras para un tetrapléjico. Recuérdense este hombre de la teoría del Big Bang, incluso tenemos un legislador que habla por una ultracomputadora súper sofisticada, que es tetrapléjico, y habla por una computadora súper sofisticada. Bueno, esos serían los sujetos que sí son susceptibles de valoración patrimonial, pero que están excluidos. En el primer inciso, entonces, los derechos no patrimoniales incluiría aquellos bienes que en realidad son liquidables, pero que por ley quedan al margen de esto. También se consideran los derechos de autoría. De todo tipo de obra. Espérenme un segundo, porque yo tengo una gata que me está rayando la puerta para... Espérenme un segundo. Dale. Ahora sí, perdón, estoy en casa, tengo una gatita y me rayaba la puerta. Los derechos de autoría también se consideran acá incluidos. Los de autoría, es decir, autoría literaria, autoría musical, cualquier autoría que perciba derechos, que perciba regalías. Las regalías no están incluidas, no están exceptuadas. Las regalías entran en la garantía de los acreedores, pero no así los derechos de autoría. No son confiscables los derechos de autoría, sí las regalías. Y también, que este es un ejemplo que se lo robo a Guillermo Garaguso, él habla de la autoría con seudónimo. Por ejemplo, Quino es un nombre que todos conocemos, que tiene un valor patrimonial muy importante, y que es propio, que ya sabemos que ese personaje maravilloso pertenece a ese autor con un seudónimo. Bueno, el seudónimo sería también un bien insusceptible de ser incautado, de ser sometido al proceso liquidatorio, porque hacen a la persona, es como hacen intuito personal, hacen a la persona estrechamente. Después, los bienes inembargables. Hay distintas legislaciones que hablan de la inembargabilidad. El Código Civil y Comercial también habla de la inembargabilidad, por ejemplo, de la vivienda única. Hay muchas cosas inembargables. Y esto ha traído también ríos de tinta, desde un fallo plenario que tenemos acá en Mar del Plata, que hablaban de los televisores, y cuando salieron los televisores a colores era un lujo. Entonces decía, si en una vivienda hay un televisor a color y uno blanco y negro, bueno, el color es susceptible de ser secuestrado para su venta, para formar parte de la liquidación. Esto, imagínense, hoy por hoy es anecdótico. Se habla de los bienes que son inembargables en cuanto a la heladera, y se ha discutido si la heladera es suntuosa, si son esas heladeras maravillosas de 2 puertas, o es una heladera común. Señores, eso se resuelve en la casuística personal, de cada caso, no es algo que esté escrito en la ley, resolverá en cada localidad, en cada partido judicial, los criterios que se van a aplicar en cuanto a la embargabilidad o no de determinados bienes. Lo cierto es que hay bienes que sí son la cama, las cosas indispensables para el desarrollo normal de la vida humana, son inembargables. A nadie se le pasa por la cabeza que le pueden embargar la cama a un sujeto, la heladera, la mesa, las sillas.
pero todo lo de ahí en más que sea suntuario, es factible que pueda ser susceptible de quedar sometido. Un punto en particular, que es lo que yo hago mención de esto, porque estamos hablando, si el televisor, si la heladera lujosa, si el microondas, son cosas que se suceden en concursos, por supuesto, de menor cuantía. Los concursos, los procesos grandes, están hablando de máquinas, de maquinaria industrial, de mucho más valor. Acá estamos hablando de un microondas, de una heladera, de cosas naturales de la casa de una persona. Y de una clase social a la que pertenecen, que puede ser más alta, intermedia o baja, donde un microondas puede ser algo lujoso o no, o necesario. O si vive en el medio del campo y no tiene gas, el microondas lo va a necesitar. ¿Se dan cuenta por qué se tiene que adaptar al caso concreto? Pero imagínense ustedes que un sujeto que se le declaró la quiebra, puede seguir realizando su actividad profesional. Si estuviéramos hablando de un odontólogo, de un abogado incluso, si estuviéramos hablando de cualquier profesión, al odontólogo sería impensable que le secuestren el torno o la maquinaria o la máquina de hacer placas radiográficas, porque es el elemento de su trabajo. El sujeto fallido puede seguir desarrollando su profesión, puede seguir generando recursos para la subsistencia. No es que quede compelido a que no va a hacer nada. Tiene que generar recursos para su mantenimiento y el de su familia, de la familia a su cargo, por ahí tiene hijos menores. Entonces, en principio, cuando nosotros hablamos de bienes inembargables, hay leyes en particular que hablan de inembargabilidad. Por ejemplo, en nuestro código anterior, el de Vélez, hablaba de que era inembargable el bien afectado a bien de familia. Hoy tiene otro proceso de afectación, que lo ha receptado la unificación del Código Civil. Pero antes tenía una ley especial la afectación de bien de familia. Y hoy está incluido directamente en el Código Civil, en el articulado. Luego, el inciso 3, el usufructo de los bienes de los hijos menores, está derogado. No está derogado directamente sobre la ley de quiebras, pero está derogado en el Código Civil y Comercial, porque ya no se puede ejercer más el usufructo sobre los hijos menores, entonces implícitamente deroga, aunque no se diga, el inciso 3 de este artículo. O sea, el 3 queda derogado. Respecto al 4, administración de los bienes propios del cónyuge. Y acá tenemos que ver respecto a la ganancialidad. En realidad ustedes ven que con la inhabilitación del fallido no puede administrar, no puede ser administrador. Entre todas las limitaciones que va a tener a su capacidad, la administración de bienes ajenos es una de ellas. Sin embargo, acá, lo que es de los bienes propios del cónyuge, la ley lo habilita expresamente, queda ajeno, queda como bien excluido. Bajo el régimen de ganancialidad es más difícil discutir. Hoy por hoy tenemos, aunque todavía no lo tenemos tan arraigado porque es nuevo y bueno, tenemos un derecho consuetudinario que es la ganancialidad, los matrimonios se unen bajo el sistema de masa ganancial. Lo cierto es que hoy tenemos la posibilidad jurídica de hacer contratos prenupciales y determinar que ese matrimonio va a tener masas separadas. En ese caso no habría ningún problema. Ha traído bastantes problemas, pero si el bien es propio del cónyuge, no hay queda excluido directamente. Inciso 5. La legitimación procesal en procesos que no caen en desapoderamiento. Ustedes van a ver que ahora vamos a ver más abajo, una de las consecuencias también de la sentencia de quiebra es la imposibilidad para el deudor de su propia representación procesal en cuestiones de naturaleza económica. No así de estos que están ajenos. Por eso dice, la facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento. Y en cuanto a la ley se admite su intervención particular. En las otras es el síndico, ahora lo vamos a ver. Es el síndico quien lo sustituye, esa representación. No es el caso acá. Las indemnizaciones que le correspondan al fallido por daños
que pueden ser psicológicos o daños físicos. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el fundamento? Un acreedor no puede valerse porque no estaba en el patrimonio, sufre una mengua en su integridad física o psicológica que es resarcible por indemnización. Si obtiene eso, se supone que los acreedores no pueden ir sobre eso. Es propio, ¿sí? Intito personae, no corresponde y está exento, está ajeno al desapoderamiento, está excluido, como dice el título. Y los demás bienes excluidos por otras leyes. Entonces, el artículo 108 nos está mostrando un montón de bienes o de actividades que puede tener el deudor que se evaden. Y cuando está hablando de los bienes que no entran en el desapoderamiento, estamos hablando de lo que denominamos patrimonio general. Ese es el patrimonio general, los que no entran en el desapoderamiento. Distinto el patrimonio de afectación, que es el que se queda sometido a la liquidación. Luego, del límite temporal, pasamos a el artículo 109, que es el síndico tiene la administración, este desplazamiento que produce el desapoderamiento respecto de los bienes del deudor, lo sustituye y pasan en cabeza del síndico. El síndico asume todo lo que es la cuestión de administración de esos bienes y el juez recae en cabeza del juez todo lo que tenga que ver con la enajenación. El orden de enajenación va a formar parte de las atribuciones del juez, no del síndico. Sin embargo, en algunas cuestiones muy limitadas, el síndico puede disponer sin autorización judicial. Por ejemplo, cuando sean bienes perecederos, cuando sean de administración dispendiosa y necesaria la venta para no perder el valor, lo que puede hacer es directamente el síndico vende, realiza esos bienes e inmediatamente tiene la obligación de avisarle al juez. Es la única oportunidad en que el síndico toma una decisión de realizar bienes y después le avisa al juez. Si no, lo que tiene que hacer es pedirle permiso al juez. Pero en estos casos, de administración dispendiosa o de bienes perecederos, en ese caso, bienes que se van a echar a perder. Imagínense ustedes, estamos hablando de una fábrica, una planta de procesamiento de pescado en Mar del Plata, donde si está la clausura, van a pagar las máquinas de frío, que es costosísimo mantener las cámaras frigoríficas. ¿Qué hacemos con el pescado que se encuentra adentro? Entonces, eso es de administración dispendiosa o bienes perecederos. No pueden desenchufarlo porque se le echan a perder. Entonces el síndico toma la decisión de venderlo y después le avisa al juez. Es el único caso. Y después, acá una observación. La segunda parte del 109 dice que los actos realizados por el fallido y los pagos que hubiera recibido o que recibiese, son ineficaces. Ineficaces. Eso quiere decir que son inoponibles al concurso. ¿Y qué dice? La declaración de ineficacia es declarada de conformidad con lo dispuesto en el 119. Acá les hago una observación para que se macheteen en su ley, porque la doctrina es unánime en que hay una mala remisión, un defecto en la remisión, y no remite al 119, sino al 118, que opera de pleno derecho. Porque las acciones de ineficacia del 119 requieren un proceso de conocimiento previo. Y esto es de pleno derecho, o sea que si pagó o percibió dinero y se va a imputar la ineficacia de esos actos, opera por el 118, que es de pleno derecho, y no por el 119, está mal remitido. En cuanto a la legitimación, dice, en principio, el síndico sustituye la representación procesal que tenía, el derecho a su propia representación procesal que tenía el deudor, la sustituye. No obstante, le quedan reservados, por eso esto tampoco es tan
tan pleno, sino que tiene alguna fisura, como es. Sin embargo, le compete al deudor solicitar las medidas de conservación que él crea a los efectos de mantener ese patrimonio. Acá lo único que se tiende es a que ese patrimonio tenga todo su potencial y toda su virtualidad para afrontar la liquidación y ser distribuido el concepto de dividendos y de acuerdo a las acreencias y a las preferencias de los acreedores que han sido acreditados como tal. Entonces, en principio no puede nada que sea de orden patrimonial, salvo aquellos que sean para mantenimiento, tomar medidas de precaución, de preservación del bien, que ahí sí se lo habilita. Y fíjense que es dicotómico este artículo. Primero dice que no va a poder tener en cuestiones de índole patrimonial, no puede tener representación procesal, pero en el segundo párrafo le está diciendo que sí va a tener en las cuestiones del pasivo. Y dice que tiene representación, puede ejercer su propia representación en los casos del 35, que se acuerdan que eran las observaciones, en el periodo de observaciones, incluso puede intervenir en los incidentes de revisión y en el de verificación tardía, que es para la conformación del pasivo. Ahí sí puede intervenir, sí tiene plenas atribuciones. O sea que tampoco es tan pleno como dice en la primera parte, que no tiene representación, está ajeno de todo lo que tenga que ver su propia representación procesal en cuestiones de índole patrimonial, porque después le está habilitando para intervenir en el 35, en el 37, en el 56, que es la de verificación tardía, la de incidente de revisión, y en el 35. ¿Sí? Hasta acá cerramos lo que es el concepto de patrimonio, el concepto que tenemos en nuestro derecho de patrimonio, un patrimonio especial de afectación, un patrimonio general, que son los bienes excluidos, el 108, que es muy puntual, que trata cuáles son los bienes excluidos, y da una descripción bastante acabada, y una remisión bastante acabada, cuál es la naturaleza de la representación procesal, o sea, el impedimento de la representación procesal, en qué casos sí, en qué casos no. Ahora vamos a ver el tema de legados, que están tratados en herencias, legados, aceptación o repudiación. Y en el 113, que habla de donaciones. La gran diferencia que existe entre estos dos artículos es que uno es por actos entre vivos y el otro es por cuestiones mortis causa. El primero es por mortis causa. Hasta acá lo que nosotros vimos de desapoderamiento son los bienes que ya tenía el sujeto deudor y los que le entran en su esfera en el periodo que va desde la sentencia hasta el cese de inhabilitación. Es decir, que le entran a él, a su patrimonio, por él. Distinto es estos que vamos a ver ahora, porque en el caso de la donación acá hay un tercero que le está otorgando un bien, que va a ingresar o no al patrimonio. Y en el caso de herencia o legado, es de la misma manera, pero por actos entre muertos, mortis causa. El primero, vamos a ver el primero, que es el de el 112. El 113, otra vez me equivoco. Los bienes donados con posterioridad a la declaración de quiebra, dice, y antes del cese de la inhabilitación, entran, por supuesto, en el desapoderamiento. Ingresan al concurso y quedan sometidos al desapoderamiento. Esto es obvio. Solo que acá le están llegando bienes de otro lado, de un tercero, que al principio no era, con lo que vimos hasta acá. Acá le llegan por un tercero y por una donación. La donación, que ustedes ya lo vieron cuando vieron contratos, puede ser pura y simple o puede ser con cargo, que es lo que este artículo se está nombrando. Si la donación es pura y simple, les ingresa el patrimonio, si está dentro de ese periodo temporal, de ese margen temporal, les va a ingresar al patrimonio. Si tuviera cargo, acá depende de si el síndico lo quiere asumir o no lo quiere asumir. Porque puede ser que ese cargo sea muy dispendioso. Por ejemplo, yo te dono esto, pero vos me haces un mausoleo en la Recoleta. Y el síndico dice, ¿yo de dónde saco plata para hacerle un mausoleo? Es de imposible cumplimiento. El síndico va a tener que evaluar, va a tener que dictaminar, y le va a decir al juez
que no lo va a aceptar. Y dice así, si la donación fuera con cargo, dice el artículo, el síndico puede rechazar la donación. Si la admite, deberá cumplir con el cargo por cuenta del concurso. En ambos casos se debe requerir. Esto del cargo puede ser una pavada o puede ser algo muy dispendioso. Y en ese caso el síndico dice, realmente no puedo cumplirlo. Por ejemplo, se me ocurrió lo del mausoleo, que ustedes pongan lo que quieran. Pero lo cierto es que por qué razón el síndico va a estar rechazando algo que le ingresan bienes a la masa. Porque no puede cumplirlo económicamente, porque es muy, muy costoso. Ahora, si el síndico rechaza y el deudor queda libre para aceptarlo, porque estaba libre, el síndico dice, no lo quiero, bueno, listo, dice el deudor, yo sí lo quiero, pero no cumple con el cargo, el donante no puede reclamarle al concurso que el donatario no le cumplió, porque el concurso queda ajeno a todo esto, no va a poder venir a reclamar. ¿Se entendió hasta ahora? Si la donación es pura y simple y le entra entre la sentencia de quiebra y el cese de la inhabilitación, no hay ningún problema, entra al proceso. Si es con cargo, puede pasar dos cosas. Que la acepte y se haga cargo del cargo, el concurso, o que la rechace y queda fuera de esta situación. De manera que si el donatario acepta y no cumple con el cargo, el donante no va a poder venir a reclamarle el concurso. Hasta ahí estamos. Y ahora vamos por actos mortis causa. No entendí. Va de nuevo. ¿Qué parte no entendiste? Si el síndico lo rechaza, Sí. el cargo y Sí. por ende la donación, pero el deudor lo acepta, Sí. ¿cómo cumple con el cargo si está desapoderado? ¿Dónde saca fondos? Ah, por ahí se lo prestan, por ahí un tercero, o no lo cumple, pero porque en realidad la ley te dice, el cuyo cargo, dice, fíjate, si el síndico rechaza la donación, el fallido puede aceptarlo para sí mismo, porque en realidad primero tenía derecho el síndico dijo, no lo quiero, bueno, dice el fallido, está bien, yo sí lo quiero. Pero no cumplió con el cargo, porque esa plata se le iba a prestar a un pariente, y no se la prestó, y no pudo cumplir con el cargo. Entonces, el donante no le va a poder reclamar al concurso, porque el concurso lo rechazó. ¿Se entendió ahora? Jessica. Sí, esa parte la entiendo, no me figuraba cómo hacía para hacerlo. Y en caso de realizar el cargo y recibir esa donación, la donación queda fuera de los bienes afectados. Sí, porque el síndico lo rechazó. Sí, Bien. sí. Bueno, ahora vamos al tema del 111. Acá en el 111 siempre es materia de debate esto, porque de la interpretación literal de la norma del 111 dice una cosa, pero la interpretación contextualizada con el Código Civil y Comercial dice otra. Esto fue tratado en un congreso de acá de Derecho Concursal en Mar del Plata hace muchos años, y la verdad que las posiciones estaban encontradas, porque fíjense lo que dice, el fallido puede aceptar o repudiar la herencia, eso es clarísimo. Lo cual es raro, porque el legislador le dice, bueno, usted puede repudiarlo, pero si lo repudia, le pone un límite. Si yo debo, es así, si yo debo 1 millón, sí, 1 millón, y recibo de herencia 2 millones, estoy hablando hipotéticamente, 1 millón con todas las implicancias del proceso, ¿no? Acreedores, costos y todo. Y yo recibo 2 millones, yo voy a poder repudiar o rechazar la parte que excede lo que yo estoy debiendo. Yo no puedo deber todo, porque puede ser que por despecho, y yo estoy odiado, si no hay casi, si es 1 millón y yo no voy a cobrar nada, y yo te repudio, y por despechado el deudor. Entonces, en ese caso, el legislador le pone un límite. Bueno, vos podés repudiar la herencia, pero en lo que exceda lo que estás debiendo. Es decir, si yo debo 1 millón y recibo 2 millones, voy a poder repudiar 1 millón, porque el otro millón lo estoy debiendo. Lo que exceda, esto se entiende. ¿Sí?
El segundo párrafo es el que trae el tema de interpretación, porque dice, en el caso de aceptación, la otra era repudio, pero en el caso de aceptación, los acreedores del causante solo pueden proceder sobre los bienes desapoderados después de pagados los del fallido y los gastos del concurso. Y acá les voy a poner un ejemplo. Un sujeto que está in bonis, que es muy responsable, que es un hombre cabal, cuidadoso, tiene en el giro normal de sus negocios, tienes acreedores, ¿no? De deudas corrientes que todavía no se vencieron. Los acreedores de ese sujeto le otorgan confianza sabiendo que es una persona cabal, seria, que nunca ha tenido problemas crediticios, entonces se lo otorgan. Ese sujeto se muere, le da un infarto, se muere, y lo va a heredar un sobrino, que era un díscolo, que era un inconsciente, un arriesgado, un irresponsable, que va a heredar la fortuna que tenía este hombre. Por lo que dice esta norma, dice, se van a cobrar los acreedores del concurso, satisfechos todos, y si existiera un remanente, se los van a dar a los acreedores del fallido. Lo cual se produce un acto de injusticia. Y acá yo tengo que decir que esta es una posición que yo adopto distinta por ahí a la que tiene Garaguzzo. Garaguzzo dice lo que la ley dice, literalmente. Los acreedores del causante, dice, solo van a poder proceder sobre los bienes desapoderados después de pagados los del fallido y los gastos del concurso. O sea, el díscolo, los acreedores del díscolo se ven beneficiados porque heredó de este señor y estos que le habían confiado se tienen que ir a la cola de todos los demás, que seguramente no va a quedar nada. Entonces, quienes critican esto, o quienes están en esta postura, señalan que es incongruente con los principios del derecho sucesorio, que hablan de que no se tienen que mezclar los patrimonios, que primero se cancelan las deudas y después lo que ingresa sí va a estar desefectado, pero primero tiene que cancelar las deudas que tenía el causante. Ahora, el 111 dice otra cosa a esto, que es la armonización del derecho de quiebras con el derecho civil y comercial. Es otra cosa. Lo que está diciendo es que primero va a cobrar el concurso, los acreedores del concurso y los gastos del concurso, y el excedente, si quedara, van a ir los acreedores del causante. ¿Me siguen en esto? Y después dice, la repudiación solo produce sus efectos en lo que exceda del interés de los acreedores, que es lo que hablábamos antes, y de los gastos del concurso. O sea, sí lo podés repudiar. El legislador dice, no querés recibirlo, perfecto, pero no vas a poder rechazar o repudiar por tu despecho, no vas a poder rechazar lo que sirve para satisfacer las acreencias y los gastos del concurso. ¿Sí? ¿Alguna duda les quedó con esto? Tanto en la primera parte no creo que les quede, pero en esta por ahí, entre legados y herencias y en el tema de sucesiones, ustedes tienen que entender que el criterio es que el desapoderamiento producido en la primera etapa, de lo que hablamos, tiene que ver con los bienes que ya estaban o los que le ingresaron en ese proceso de desapoderamiento, o que le ingresan a él, por él. Distinto es en el caso de 113, que es donaciones, actos entre vivos, que le ingresan por un tercero. ¿Qué es lo que puede hacer él con esa donación? Y en el caso de sucesiones de herencias y legados, ¿hasta dónde puede repudiarla, rechazarla o admitirla? ¿Y cuál es el límite? ¿Y quién va a cobrar primero? Y finalmente, como para darle un cierre a estos puntos de la bolilla, un punto subidor, está el tema, dice, de interceptación de la correspondencia del siglo XIV. La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al síndico y éste las debe abrir en presencia del juez y del sujeto deudor, y las que sean de índole personal se las entrega y las que sean comerciales se las quedan. Esto es antidiluviano. Porque en realidad
desde hace, no sé, 15 años, los bancos ya no mandan más resúmenes en papel, los mandan online. La verdad es esa, que son pocos los bancos. Esto existía cuando teníamos un solo correo, no teníamos las redes, no tenía internet, y entonces a nosotros nos mandaban, supónganse que tenía depósitos en islas, en Gran Caimán o depósitos en paraísos fiscales, y cada tanto llegaba una notificación. Lo mismo de los informes bancarios, ¿no? O por ahí venían liquidaciones de tasas y contribuciones de otra localidad porque tenía un campo o tenía bienes inmuebles en otra provincia. Eso no sucede más. De manera que el síndico mal puede estar, ya no funcionaba ni cuando estaba, pero el síndico no puede estar abriendo la correspondencia, que además está protegida la inviolabilidad de la correspondencia, es un derecho constitucional. Esto de alguna manera estaría violando o torciendo lo que es un derecho constitucional como la inviolabilidad de la correspondencia. Pero más allá de eso, tengan en cuenta ustedes que con la cantidad de formas que tenemos de comunicación a través de redes, de internet, de correos electrónicos, de distintas aplicaciones, sería imposible que el síndico estuviera recepcionando las cartas. Antes eran las cartas de ventanita, las comerciales, las que tenían una parte transparente y que todavía alguna cae cada tanto. Creo que Arba sigue mandando con ventanita, pero lo cierto es que los sistemas actuales se han volado de tal forma que esto quedó totalmente retrógrado. De hecho, es de imposible cumplimiento, porque si el deudor quiere esconder sus bienes, con solamente abrir una cuenta a nombre de un tercero, de un hijo o de quien sea, de un amigo, no le va a llegar al síndico. Y lo cierto, mal que nos pese a todos, es que el deudor va a esconder por todos los medios posibles, no va a ser tan frontal. Pero además de todo, si tuviéramos que actualizar la norma del 114, diríamos, bueno, en lugar de abrir las cartas que le llegan por el correo argentino, deberá tener un correo electrónico, el correo electrónico del deudor, que llegue en cabeza, que llegue a la dirección del síndico, o sea, un reenvío a la dirección del síndico. Pero el síndico va a estar auditando correspondencia privada, que es violatorio de normas constitucionales. Por eso esta norma de la interceptación de la correspondencia también es bastante violatoria. Lo mismo que sucede con la imposibilidad de salida del país sin autorización en el caso de quiebra. Como yo les decía al principio, esto ya no tiene un fin persecutorio de la persona, se ha desdramatizado y la responsabilidad es patrimonial. Sin embargo, hay un impedimento de salida del país, como una de las medidas propias de la sentencia, hasta determinado tiempo. Y el tiempo coincide con el informe general del síndico. Y es al solo efecto de que el deudor preste la colaboración. O sea, después es imposible que se mantenga esta medida, porque entonces sí estaría violando. Hay varias normas de este proceso que podría llegar a vulnerar. Los constitucionalistas dicen interceptación de la correspondencia, interdicción de salida del país, hay otra más que se me olvidó, que recién la pensé. Bueno, hay medidas, ahora me la olvidé, lo que iba a decir, que serían violatorias de normas constitucionales. Ah, sí, por ejemplo, cuando se clausura por falta de activo el proceso de quiebra, es decir, que no alcanza ni siquiera para pagar las costas del juicio, el juez debe, no es que lo piense, no debe ponderarlo, está obligado a elevarlo a la justicia penal. O sea, es violatorio del principio de inocencia, que es de raigambre constitucional. Entonces, principio de inocencia, interceptación de la correspondencia, interdicción de salida del país, son todas medidas de alguna manera vulneran principios constitucionales y los constitucionalistas resaltan esto. Por eso trata de restringirse lo menos posible que suceda. Bueno, yo creo que hemos abarcado todo lo que sea puntos 1 y 2. Si ustedes tienen alguna duda, me la preguntan ahora.
Dopo troppo tarde. Igual tenemos repaso. No, ya tenemos, el viernes tenemos el recuperatorio, así que no vamos a tener repaso. Los que se fueron al recuperatorio lo dan el viernes a las 2 de la tarde, así que no vamos a tener clase de repaso. ¿Hay algo que no entiendan de desapoderamiento? Bueno, me alegro que así sea. Doctora, entonces el viernes no hay clase o sí, igual tenemos, pero... Mirá, entiendo que no. Yo de todas maneras ahora voy a hablar con Alicia, porque lo pensé en voz alta mientras lo dije. Dije, si vamos a estar tomando recuperatorio, no creo que tengan clase. Le voy a decir a Virginia que en el campus, a Virginia Carrara, que es la que se conecta siempre en el campus, que avise. En todo caso, yo creo que no van a tener que tener, porque este viernes tenemos recuperatorio. Bueno. Así que bueno, chicos. Profe, disculpe. Sí. ¿Lucía? No, Ah. ¿quién? ¿Quién me habló? No, vamos a decir lo mismo, me parece, que es lo de Sí. la bolilla. A ver. Sí. No, cosa? que está mal subida la clase de Zoom de la bolilla 18. No se puede abrir. Capaz que no está abierta a los alumnos todavía. No, sí, porque ya por cronograma el tema ya se debería haber dado y no se solucionó el problema. ¿Qué es la 18? Yo mismo te lo averiguo ahora, corto, y hablo con Virginia, que es la más técnica de todos nosotros, la que domina todo. Efectos generales. Efectos contractuales. Pero esto lo da... espérate. ¿No está en la clase de Botteri? ¿Del doctor Botteri? No, Nishman, algo así. Si tuvieron una clase del doctor Nietzscheman, Víctor pero no se puede Nietzscheman. abrir. Ah, no me digas. Bueno, ya corto con ustedes y me comunico con Virginia para ver qué pasó con esto. Entonces es la 18, toda la 18. Sí, están Toda los la PowerPoints, pero la clase por Zoom que grabaron no se puede El acceder. grabado de él. Qué raro. Bueno, no lo sabía. Ahora no sé si le dará solución. Yo me comprometo a comunicárselo y para que informe respecto a la clase de ustedes de la Comisión 1, que informe. A menos no tienen plenaria, ¿no es cierto? Porque a veces tienen plenaria que coincide con otras. No, bueno. Estaba puesta en cronograma que no era en clase sincrónica y, ¿cómo es? Lo que yo quería agregar es, en caso de que el link no funcione, si se puede grabar alguna otra, porque a veces queda eso colgado ahí y si no podemos todos entrar es complicado. Ah, sí. Ahora mismo me Por ocupo más de de que eso. tengamos los PowerPoint para leer. Ahora mismo me ocupo de eso. A ver qué me dicen. ¿Sí? Bueno. ¿Del tema alguna duda? Me ocupo de estas dos cosas cuando corto. ¿Del tema alguna duda, chicos? Bueno, damos por concluido. Nos vemos entonces en la próxima, que ahora sí que no sé, no tengo el cronograma, no sé cuándo. Bueno, Suerte, chicos. Gracias. Gracias. Estudien. Gracias. Chau. Chau, Jessica, que te cures. Fidelizar.